Frente a la policía, gritó, me empujó. Quiero presentar cargos. Mientras yo permanecía en silencio, su mentira se desmoronó cuando mi abogado mostró al oficial las imágenes con sello temporal de la cámara de la puerta del vecino, que ella no sabía que estaba grabando todo. Yo, un hombre de 34 años, me encuentro sentado en mi sala de estar escribiendo esto mientras las cosas de mi exnovia están amontonadas en bolsas de basura junto a mi puerta. Aún procesando lo que ocurrió hace 3 días. Nunca imaginé que Carolina, de 31 años, llegaría tan bajo, pero aquí estamos. Estuvimos juntos durante unos 2 años. Se mudó a mi casa hace 6 meses. Las cosas habían estado complicadas últimamente, principalmente porque dejó su trabajo hace 4 meses para centrarse en su camino hacia el bienestar, y esperaba que yo me hiciera cargo de todo, no solo del alquiler y los servicios, sino también de sus clases de yoga, la comida orgánica, los suplementos, todo. Cuando sugerí que tal vez buscara un trabajo a medio tiempo, me acusó de no apoyarla en su salud mental. El punto de quiebre llegó el martes pasado. Me enteré de que había estado usando mi tarjeta de crédito. Tenía el número para emergencias, pero lo usaba para financiar el negocio de retiro espiritual de su amiga Verónica. Básicamente, lanzando dinero a una estafa de bienestar de tipo MLM. Estamos hablando de $3,200 en 2 meses. Cuando la confronté, me dijo que yo era cerrado de mente espiritualmente y que esto era una inversión en nuestro futuro. Le dije que ya se había acabado. Empaca tus cosas y busca otro lugar donde quedarte. Ella se rió. De hecho, se rió y dijo, no puedes echarme, tengo derechos. Le di 30 días de aviso por escrito, como corresponde. Pensé que ahí terminaría todo. Pero estaba equivocado. Hace 3 días, el jueves por la noche, alrededor de las 7 de la tarde, comenzó una discusión sobre el aviso. Se plantó en la puerta mientras yo intentaba ver el partido, hablando sobre los derechos de los inquilinos y cómo yo la estaba abusando emocionalmente por pedirle que se fuera. Me levanté para ir a la cocina, le dije que podíamos discutirlo más tarde cuando se calmara. Fue en ese momento cuando me siguió, gritando que yo desestimaba sus sentimientos. Agarré mis llaves y me dirigí hacia la puerta principal. Solo quería salir un rato y dejarla calmarse. Ella se adelantó y se plantó frente a mí, bloqueando la puerta, gritándome que no iba a irme sin escucharla. Le dije, Carolina, muévete. Me voy a dar una vuelta. Ella se plantó aún más firme contra la puerta. No, vas a escucharme. Intenté moverme sin tocarla, solo intenté pasar a su lado. De repente, gritó, no me empujes y se tiró hacia atrás, cayendo en el suelo en la entrada. Luego, y juro que fue como ver una actuación, comenzó a llorar y sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Me agrediste. Yo simplemente me quedé allí, no dije una palabra más, me regresé a la sala de estar y me senté. Ella seguía gritando, él me empujó. Me atacó. Mientras hablaba con el 911, los policías llegaron unos 15 minutos después. Eran 2 oficiales. Carolina corrió hacia ellos inmediatamente, con lágrimas en el rostro, mostrándoles su muñeca lesionada, que aparentemente se lastimó cuando se tiró al suelo, contándoles que yo la empujé, que temía por su vida, que no era la primera vez que yo era violento. Los oficiales nos separaron. Uno se quedó conmigo, el otro con ella. Yo me mantuve completamente tranquilo y le dije, oficial, me gustaría llamar a mi abogado antes de hacer cualquier declaración. Él asintió y dijo que era mi derecho. Mientras Carolina estaba afuera dando su declaración, llamé a mi amigo Carlos, que es abogado penalista. Me dijo que estaría allí en 20 minutos y que no dijera ni una palabra hasta que llegara. Carlos llegó y pidió hablar con los oficiales. Luego lanzó la bomba. Oficiales, antes de continuar, deberían saber que mi cliente tiene una cámara Ring en la puerta de su vecino, que cubre el área del vestíbulo y la puerta principal. Quisiera solicitar que revisen las grabaciones antes de hacer cualquier arresto. La cara de Carolina se puso pálida. No tenía idea de la cámara del timbre de mi vecino José. La había instalado hace unos 2 meses después de varios robos de paquetes en la zona. La cámara tiene el ángulo perfecto para grabar mi puerta principal y el pasillo. Los oficiales dijeron que necesitarían obtener las grabaciones de forma formal, pero Carlos ya tenía el permiso de José. José es un buen tipo. Inmediatamente accedió a ayudar cuando Carlos tocó su puerta. Fuimos todos a la casa de José y él sacó las grabaciones en su teléfono. Vídeo claro como el cristal. Mostraba todo. Yo intentando salir calmadamente. Ella bloqueando la puerta. Yo intentando pasar sin tocarla. Ella tirándose hacia atrás dramáticamente mientras gritaba. Incluso la captó revisando el ángulo de la cámara antes de llamar al 911. El oficial que revisaba las grabaciones dijo, bueno, eso es interesante. Salieron de nuevo para hablar con Carolina.
Pude escuchar su voz elevándose, más desesperada. Ese vídeo no muestra todo. Él me empujó antes de eso. El ángulo está mal. Los oficiales regresaron. El oficial superior me miró y me dijo, señor, no vamos a presentar cargos en su contra. Sin embargo, miró a Carlos. Su cliente debería considerar presentar cargos por denuncia falsa. A Carolina le dieron una advertencia por presentar un reporte falso a la policía. Ella estalló, comenzó a gritar que el sistema protege a los abusadores, que escucharían de su abogado, que esto era una conspiración contra ella. Los oficiales le pidieron que se calmara o sería arrestada por conducta desordenada. Ella dio un portazo y se metió en la habitación de huéspedes donde se estaba quedando. Carlos se quedó después de que los policías se fueran, me pidió que documentara todo, respaldara todos los textos y presentara una solicitud de orden de alejamiento por la mañana. También me sugirió cambiar las cerraduras en cuanto se fuera. Eso fue el jueves por la noche. El viernes por la mañana, presenté la solicitud de la orden de restricción basada en su denuncia falsa e intento de hacerme arrestar. La jueza Márquez aprobó una orden temporal que requería que ella se fuera de inmediato. La citación a Carolina fue entregada el viernes por la tarde. Tuvo que empacar sus cosas mientras un oficial supervisaba. Durante todo el proceso no paraba de quejarse, de decir que estaba arruinándole la vida, que no tenía dónde ir, y que el karma me alcanzaría. Sus cosas siguen en bolsas junto a mi puerta. Tiene hasta mañana para recogerlas. El oficial me indicó que debía darle un tiempo razonable para que pudiera recoger sus pertenencias con la escolta policial. La actitud de ella es increíble. Intentó que me arrestaran con cargos falsos y, de alguna manera, aún me ve como el culpable en su mente. Les daré una actualización cuando venga a por sus cosas. Algo me dice que esto no ha terminado. Actualización. Vaya, ustedes tenían razón. Esto definitivamente no ha terminado. Carolina vino a recoger sus cosas el domingo con la escolta policial como se había planeado, pero antes de eso, hizo unas jugadas que, sinceramente, me dejaron sin palabras. El sábado por la mañana, un día antes de la recogida, recibí una llamada de mi vecino, Carlos. Carolina lo había contactado y le dijo que yo la estaba desahuciando ilegalmente y que tenía derechos como inquilina. Le contó que ella había estado pagando el alquiler. Todo mentira. Nunca pagó un solo centavo. Además, me acusó de abusar de ella. Mi vecino estaba confundido porque, bueno, yo soy dueño de la casa. La compré hace 5 años. Él no es mi casero. Es mi vecino, que vive en la unidad de al lado. Al parecer, encontró su número en mis contactos bajo Carlos vecino casero porque me ayudó cuando estaba aprendiendo sobre la administración de propiedades, y asumió que era el propietario. Carlos me llamó riendo, pero también preocupado. Amigo, tu ex intentó convencerme de que te desahuciara de tu propia casa. Le expliqué la situación y dijo que estaría encantado de proporcionar una declaración si era necesario. Luego, por la tarde, sonó el timbre. Era Verónica, la amiga gurú de bienestar de Carolina. Estaba ahí con ramos de salvia y cristales. No lo podía creer. Dijo que venía a limpiar la energía negativa y a recoger los objetos sagrados de Carolina. Le dije que Carolina podría recoger sus cosas mañana con la escolta, como se había acordado. Verónica intentó pasar, diciendo que no tenía derecho a retener las herramientas espirituales de Carolina. Bloqueé la puerta y le pedí que se fuera o llamaría a la policía. Intentó soplarme humo de salvia en la cara mientras recitaba algo sobre el toxismo masculino. Simplemente cerré la puerta. Se quedó afuera unos 20 minutos purificando mi aura desde el porche. Llegó el domingo. Carolina apareció con el oficial y su madre, María, que tiene unos 50 años. La había conocido 3 veces, y parecía una persona normal, pero vaya que me equivoqué. Mientras Carolina estaba empacando sus cosas bajo la supervisión del oficial, María me acorraló en mi propia cocina. Comenzó a hablarme de cómo había dañado el espíritu de su hija y que debía hacer las paces. Le pregunté qué quería decir con eso. Al menos 3 meses de alquiler mínimo. Ella necesita tiempo para sanar de tu abuso y encontrar un hogar que alinee sus chakras. Me reí. Tu hija intentó que me arrestaran falsamente. Tiene suerte de que no esté presentando cargos. El rostro de María cambió. ¿La grabaste sin su consentimiento? Eso es ilegal. Mi hija está consultando abogados por la invasión de su privacidad. Saqué mi teléfono y le mostré la ley estatal que me había enviado Carlos. Estamos en un estado de consentimiento unilateral para grabar en áreas públicas, y la cámara del timbre es propiedad de mi vecino, grabando un pasillo compartido. Todo completamente legal. María intentó rebatarlo, diciendo que era solo una cuestión de tecnicismos. Y luego soltó la frase más insólita: un verdadero hombre se haría cargo de una mujer necesitada, independientemente de las circunstancias. Te arrepentirás de no ayudar a Carolina. El oficial intervinió en ese momento.
Señora, está amenazando a este hombre. María retrocedió rápidamente. No, no, solo estoy diciendo que el karma, ya saben. Mientras tanto, Carolina estaba en la habitación de huéspedes, aparentemente intentando tomar cosas que no le pertenecían. El oficial tuvo que recordarle que la televisión, las obras de arte y los cojines de meditación que yo había comprado no eran de ella. Ella seguía diciendo, pero yo los usé. ¿Tienen mi energía lo mejor de todo? Intentó llevarse mi cafetera, una máquina de espresso de $400 que compré 2 años antes de conocerla. Dijo que era un regalo de su consejero espiritual. El oficial le pidió la prueba de compra. Respondió que los regalos espirituales no traen recibos. El oficial, con rostro impasible, dijo, entonces se queda aquí. Le tomó 3 horas empacar lo que debería haber tomado 45 minutos, porque discutió sobre cada artículo. Intentó reclamar mis altavoces Bluetooth porque una vez emparejó su teléfono con ellos. Incluso intentó llevarse mis plantas porque las había nutrido con su presencia. Incluso intentó apoderarse de los cojines del sofá porque habían absorbido su esencia. Finalmente, todo estuvo empacado. Mientras se iban, Carolina se dio la vuelta y dijo lo suficientemente alto para que el oficial la oyera, ¿sabes? Podría haber dicho mucho peor a la policía, tienes suerte de ser una persona tan perdonadora. El oficial se detuvo. Señora, ¿está insinuando que ha retenido información de la policía? Carolina se puso pálida. No, solo quería decir que si hubiera sido cierto, lo habría dicho. Señora, le sugiero que se vaya ahora. Se fueron, pero no antes de que María gritara desde el coche que yo estaba espiritualmente arruinado y que moriría solo con mis posesiones materiales. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Carolina con un nuevo teléfono. Crees que ganaste, pero el universo lleva la cuenta. Esa casa nunca será un hogar sin mi energía. La limpié durante 2 años, y ahora es solo una cáscara vacía. Además, me debes por trabajo emocional. Estoy calculando mi factura. No respondí. Carlos me dijo que mantuviera todo y no interactuara. El lunes por la mañana, Carolina envió una factura por correo electrónico. Trabajo emocional, 2 años a $50 la hora por 4 horas diarias, $146,000. Limpieza espiritual de la propiedad, $5,000. Pérdida de santuario espiritual, $10,000. Trauma por reubicación forzada, $25,000. Sanación energética por abuso, $15,000. Total adeudado, $21,000. Carlos se rió tanto cuando le reenvié la factura que su asistente pensó que estaba teniendo un episodio médico. Pero el martes, las cosas empeoraron. Actualización. La factura fue solo un calentamiento. Carolina se fue al extremo esta semana. El miércoles por la mañana, me desperté con 23 llamadas perdidas de mi madre. Carolina la había encontrado en las redes sociales y le envió un largo mensaje sobre cómo yo era un abusador que la había echado a la calle, incluyendo fotos de moretones en su muñeca, probablemente de ella misma cayendo, y afirmaba que había sido violento físicamente durante nuestra relación. Mi madre estaba histérica hasta que le envié las grabaciones de la cámara del timbre. Se enfadó, pero no conmigo, sino con Carolina. Mi madre no tolera acusaciones falsas. Pero Carolina no había terminado. El jueves, recibí una llamada de mi jefe. Alguien había enviado un correo anónimo al Departamento de Recursos Humanos de nuestra empresa alegando que yo era peligroso y que me habían arrestado por violencia doméstica. Adjuntaron una foto de la policía en mi casa, convenientemente recortada para no mostrar que estaban revisando las grabaciones de la cámara del timbre que me exoneraban. Por suerte, mi jefe es un tipo muy comprensivo. Expuse todo, mostré la orden de restricción, las grabaciones de la cámara de la puerta y la documentación de Carlos. Recursos Humanos tuvo que hacer una revisión formal, pero concluyeron que no había ningún problema. Aún así, tener que explicar esto en el trabajo fue humillante. El viernes fue cuando ella realmente cruzó la línea. Llegué a casa después del trabajo y me encontré a mi vecino José en la puerta, con cara de preocupación. Oye, hombre, hubo una mujer aquí más temprano preguntando por las grabaciones de la cámara. Dijo que era de un bufete de abogados y necesitaba revisarlas para un caso. Mi sangre se heló. ¿Le diste las grabaciones? Ni hablar. Parecía sospechosa. No me dio tarjeta de presentación. Cuando le pedí que me dijera el nombre del bufete, me dijo que cualquier solicitud legal debía hacerse por los canales correspondientes. Se puso agresiva y me acusó de obstruir la justicia. José me mostró su grabación de esa tarde. Era Verónica, vestida con un blazer, tratando de aparentar ser profesional, pero claramente era la misma persona que intentó quemar incienso en mi porche.
Estuvo 10 minutos intentando convencer a José de borrar la grabación, diciendo que era ilegal y que podía ser demandado. La respuesta de José fue perfecta. Señora, fui policía durante 30 años. Sé exactamente lo que es legal. Por favor, váyase antes de que llame a mis antiguos colegas. Ella se fue, pero no sin antes sacar fotos de su casa y la cámara. Esa noche, alrededor de las 11 de la noche, alguien lanzó huevos contra la puerta de José y dejó una nota: karma para los mentirosos. José se lo tomó con humor. En 30 años de servicio, esta es la peor tentativa de intimidación que he visto. Aún así, hizo un informe policial, añadiendo más pruebas a la cadena de documentos. El sábado por la mañana comenzó el verdadero circo. Me desperté con Carolina, de pie en la acera frente a mi casa, con un cartel que decía: este hombre abusa de las mujeres y se sale con la suya. Llevaba a Verónica y a otras 2 mujeres de su círculo de bienestar. Estaban literalmente protestando en la acera, asegurándose de mantenerse dentro de la propiedad pública. Verónica estaba transmitiendo en vivo desde Instagram, hablando sobre cómo luchar contra la masculinidad tóxica y proteger a nuestra hermana del gaslighting. Llamé a Carlos, quien me dijo que, mientras se mantuvieran en propiedad pública y no bloquearan el acceso, técnicamente era legal, pero me recomendó documentar todo. Así que puse mi teléfono a grabar desde la ventana y seguí con mi día. Hice desayuno, trabajé, los ignoré por completo, pero mis otros vecinos no estaban tan tranquilos. Raúl, el vecino que Carolina intentó convencer de que era mi arrendador, salió primero. Perdón, señoritas, ¿qué están protestando exactamente? Carolina comenzó a contar su versión de los hechos. Raúl escuchó y luego dijo: interesante. Vi las grabaciones de la cámara. Te tiraste al suelo. ¿Por qué mientes? Las manifestantes intentaron discutir con él, pero Raúl se rió. He vivido aquí 15 años. David ha sido nada más que un buen vecino. Ustedes, en cambio, gritaron a las 2 de la madrugada múltiples veces sobre su mercurio en el microondas o algo así. Entonces salió Tom, en modo totalmente ex policía. No dijo nada, simplemente se quedó allí con los brazos cruzados, observándolas fijamente. Los espectadores en la transmisión en vivo comenzaron a preguntar por qué había un policía allí. Verónica terminó la transmisión rápidamente. Lo mejor fue cuando la señora María, que vivía al frente, salió. Tiene 78 años, mide 1,5 metros y no le teme a nadie. Joven, le dijo a Carolina, vi todo desde mi ventana esa noche. Eres una mentirosa y una dramática. Además, nunca me devolviste mi fuente de cazuela. Carolina intentó explicar su versión, pero la señora María la interrumpió. No me importa nada de tus chakras o lo que sea. Estás molestando a nuestro vecindario con tus mentiras. Vete de aquí. La protesta duró unas 2 horas antes de que se rindieran. Pero al irse, Carolina gritó: esto no ha terminado. La verdad saldrá a la luz. El domingo recibí una notificación de que me habían etiquetado en una publicación. Carolina había creado una cuenta en Instagram llamada Abusadores Expuestos, con mi foto y una larga historia sobre su supervivencia. Pero cometió un error fatal. Incluyó capturas de pantalla de sus mensajes de texto conmigo, de meses atrás, donde admitía que usó mi tarjeta de crédito sin permiso y prometió devolverme el dinero. Carlos envió de inmediato una carta de cese y desista, e Instagram eliminó la cuenta en 24 horas por acoso y desinformación. El lunes, ayer, me entregaron unos papeles. Ahora me está demandando por desalojo ilegal, angustia emocional y difamación. Aparentemente, contarle a la gente sobre la denuncia falsa es difamación, y escuchen esto, robo de propiedad espiritual. Carlos revisó la demanda. Estaba claramente escrita por Carolina, no por un abogado. Mal presentada, en el tribunal incorrecto, con pruebas inadmisibles, incluidos testimonios de sus guías espirituales. Está presentando una contrademanda por denuncia falsa, acoso, difamación y violación de la orden de restricción. La protesta violó la orden de mantenerse alejada de mi residencia. También está añadiendo fraude con tarjeta de crédito por los $3,200 que gastó sin autorización. Ella nos acaba de entregar todo lo que necesitamos. Carlos dijo que su propia demanda admite que hizo declaraciones falsas, violó la orden de restricción y usó la tarjeta de crédito. Esta mañana, me desperté con un último mensaje de otro número desconocido. Te vas a arrepentir de esto. La justicia cósmica está llegando. Además, el primo de Verónica es un abogado de verdad y va a llevar mi caso pro bono porque cree en la justicia para las mujeres. Nos vemos en los tribunales. Carlos hizo una búsqueda. El primo de Verónica es un abogado fiscalista que se graduó hace 6 meses. Esto va a ser interesante. Actualizaremos después de la fecha en el tribunal. Aún no puedo creer que alguien pueda ser tan entituado y delirante. Actualización final.
El juicio tuvo lugar, y sinceramente, fue algo más. Carolina apareció acompañada por el primo de Verónica, Fernando, quien parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. El chico ya estaba sudando a través de su traje antes de que comenzara todo. Carlos me dijo después que probablemente esa era la primera vez que Fernando pisaba un tribunal, y no para algo más grave que una infracción de tráfico. La jueza Márquez, una mujer en sus años 60, de carácter firme, comenzó a revisar la demanda de Carolina. Cuanto más leía, más se alzaban sus cejas. Señorita Crawford, ¿está usted reclamando el robo de propiedad espiritual? ¿Podría explicarnos qué fue exactamente lo que le robaron? Carolina se levantó. Fernando intentó sentarla de nuevo y comenzó a hacer un discurso sobre cómo yo había robado la energía positiva que ella había infundido en la casa y que sus contribuciones espirituales tenían valor monetario. La jueza parpadeó. Señora, usted no puede demandar a alguien por robar su energía. Siéntese, por favor. Luego, pasamos a la demanda de desalojo ilegal. Carlos presentó la orden de restricción, el vídeo de la cámara del timbre y el informe policial. La jueza vio el vídeo 2 veces. En la segunda, se giró hacia Carolina. Señorita Crawford, ¿sabe usted que presentar una denuncia falsa ante la policía es un delito? Fernando finalmente intervino, con la voz quebrada. Su señoría, mi clienta estaba confundida y asustada. Su clienta parece ajustar el ángulo de su cámara del teléfono antes de llamar al 911 en este vídeo. Hubo silencio. Carlos luego presentó nuestra contrademanda, la documentación de fraude con tarjeta de crédito, las pruebas de acoso, la violación de la orden de restricción, las capturas de pantalla del acoso en Instagram, la factura por $21,000 en trabajo emocional, los mensajes de texto donde ella admitía el uso de la tarjeta de crédito. La jueza miró la factura. Señorita Crawford, ¿en serio presentó una factura por $146,000 por trabajo emocional? El trabajo emocional es trabajo real, protestó Carolina. No cuando estás desempleada y viviendo gratis en la casa de alguien, le respondió Carlos. Fernando intentó salvar la situación argumentando que el uso de la tarjeta de crédito había sido autorizado. Carlos mostró los textos donde Carolina había dicho explícitamente. Sé que dijiste que solo en emergencias, pero el retiro de Verónica es básicamente una emergencia para mi alma. La jueza ya había tenido suficiente. El resultado fue que toda la demanda de Carolina fue desestimada con prejuicio, lo que significa que no puede volver a presentarla. Fue ordenada a devolverme los $3,200 de cargos en la tarjeta de crédito más los intereses, $5,000 en daños por difamación, por las publicaciones en Instagram y por contactar a mi empleador. También se me otorgaron mis honorarios legales de alrededor de $4,000. La orden de restricción se extendió por 2 años. La jueza remitió la denuncia falsa a la oficina del fiscal para cargos penales. Carolina perdió completamente el control. Comenzó a gritar sobre el patriarcado, como la jueza estaba espiritualmente ciega y que la energía del tribunal estaba sesgada contra la feminidad divina. La jueza la advirtió una vez. Ella continuó, diciendo que el sistema legal estaba corrompido por el retrógrado de Mercurio y que no reconocía la autoridad del tribunal sobre su ser espiritual soberano. La jueza Márquez la hizo sacar y la declaró en desacato. Multa de $500 y 48 horas de cárcel. Mientras la sacaban, ella gritaba. Fernando, diles sobre la ley de los pájaros. Fernando solo puso su cabeza entre sus manos. Pobre chico. Carlos, en un acto de bondad, le dio algunos consejos sobre su carrera. Después de que José me enviara el vídeo de la cámara del timbre de la semana siguiente, María, la madre de Carolina, vino mientras yo estaba en el trabajo y dejó una nota en mi puerta. José la recogió con guantes, porque, ¿quién sabe? La nota decía: has arruinado la vida de mi hija. Ella es un alma sensible que solo quería amor. El dinero que estás exigiendo la arruinará. Espero que estés feliz. Pero todavía estás espiritualmente arruinado. No respondí. Pero Carlos le envió una notificación formal diciendo que cualquier otro contacto sería considerado acoso. Hace 2 semanas recibí una notificación de que Carolina había solicitado la quiebra. Aparentemente, me puso como acreedor, pero también intentó poner al universo como acreedor por una deuda kármica. El administrador de la quiebra la rechazó y le ordenó que volviera a presentar correctamente. La semana pasada, Verónica me contactó a través de un conocido común, preguntando si consideraría métodos de pago alternativos para la deuda de Carolina, como sesiones de sanación energética, limpieza de aura o consejería espiritual. Carlos respondió con una carta formal diciendo: solo aceptamos moneda de curso legal reconocida por el Tesoro de los Estados Unidos. La sorpresa llegó ayer. Recibí un cheque por $1,000 de María con una nota. Esto no es una admisión de nada, pero por favor,
Deja de embargar su salario de Starbucks. Ella necesita ese trabajo para su autoestima. Sí, Carolina ahora trabaja en Starbucks. Un amigo la vio la semana pasada. Dijo que intentó dar una conferencia a un cliente sobre las energías tóxicas en el café comercial mientras le hacía su latte. Así que eso es todo. Recuperé la mayoría de mi dinero mediante embargos y el cheque de su madre. La orden de restricción significa que no puede acercarse a mí ni a mi casa a menos de 150 metros. Mis vecinos me consideran un héroe por haberme deshecho de la loca que solía gritar sobre astrología a las 3 de la madrugada. Ahora, José y yo vamos a tomar cervezas de vez en cuando. La señora Patterson me trajo galletas la semana pasada y me dijo que esa lunática nunca regresó mi fuente de horno, pero que de todos modos, qué bueno que se fue. Raúl sigue riéndose de cómo intentó que me desaloje de mi propia casa. La casa ahora es tranquila. Ya no hay humo de salvia. Ya no hay gritos a las 2 de la madrugada sobre Júpiter siendo un espárrago o lo que sea. Ya no encuentro cristales escondidos por la casa para protegerme de las vibraciones negativas. La mejor inversión de $3,200 que hice. Valió cada centavo para descubrir quién era realmente antes de que las cosas se pusieran más serias. Ah, y según Carlos, la oficina del fiscal decidió procesar el informe policial falso. Ella está enfrentando posibles cargos de cárcel y multas. Sus problemas legales recién comienzan. Lo curioso es que, en algo, tenía razón. El karma llegó. Solo que no para quien pensaba. Ahora vivo mi mejor vida. Tranquilo, sin dramas, y espiritualmente arruinado, según María. Y puedo vivir con eso.